Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Nefi Jacob Campos. Soy neuropsicólogo clínico y el día de hoy continuaremos con estos trabajos que ya en el hospital se han estado realizando. Yo soy de México y quiero compartirles un poquito, como bien ya lo dijo Lourdes, mi compañera, hace un momento, un poquito sobre las experiencias que nosotros hemos tenido en base al comportamiento suicida. El día de hoy quiero pedirles, por supuesto, muchos de ustedes tendrán dudas, si las pueden ir escribiendo en el chat, las iremos contestando o al final, si nos permiten, abrimos ya el espacio. Yo tengo 3 doctorados, uno en neuropsicología clínica, 2 honoris causa por investigaciones en suicidio. Hemos realizado algunas leyes en mi país. La ley general de salud mental que existe en el país la escribió su servidor y algunas otras leyes complementarias de algunas regiones o estados. Hemos trabajado a través de una red internacional, no solo atendiendo pacientes, todo el tiempo su servidor está atendiendo pacientes de comportamiento suicida, no solo en México, también en Perú, en Colombia, en Argentina, Estados Unidos, Australia. Y muy particularmente en la ciudad en la que yo me encuentro, damos pláticas, incluso en las colonias, damos apoyos alimentarios a algunos pacientes, conseguimos becas, los internamos, medicamentos, en fin. Mucho de lo que les voy a platicar corresponde a 11 protocolos de investigación que hemos hecho en el estado de Aguascalientes, no solamente su servidor, sino un grupo de investigadores nacionales e internacionales. Y bueno, en los últimos años nos hemos desarrollado como asesores para diferentes ministerios de salud, entre ellos el de Turquía, Indonesia. En Estados Unidos hemos hecho algunas aportaciones, eh, sobre todo en el tema de seguros, porque antes no les pagaban los seguros a las personas que se suicidaban, a los deudos. Y hoy, precisamente con nuestras investigaciones, en donde hemos visto el factor biológico muy importante en esto, bueno, pues ya se toman ciertas consideraciones. Por supuesto, para el Ministerio de Salud de Perú hemos estado asesorando. Muy particularmente, revisamos y hicimos aportaciones para lo que hoy es el Manual de Atención Comunitaria para la Prevención de Suicidio que tienen ustedes ahí en la República de Perú. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlo y hacer algunas aportaciones. Pero creo que quizás lo que mejor puede hablar de nosotros es que en particular tenemos más de 12,000 casos de personas con comportamiento suicida que directamente yo o mis colaboradores hemos atendido y que hoy por hoy el 99,84% de ellos tienen un tratamiento exitoso. Entonces, estas cifras nos dicen, bueno, ¿qué están haciendo bien ustedes con este tipo de pacientes? Por supuesto, una de las primeras cosas es que tenemos que identificar eh, una de las causales. Por supuesto, han mencionado aspectos psicológicos, aspectos sociológicos. Nosotros hemos trabajado mucho sobre la base biológica y creemos que ahí hay una parte muy importante. Generamos un decálogo de un protocolo, el protocolo DANA, que lleva el nombre de mi hija, porque pues definitivamente trabajar en investigación y atención en este tipo de circunstancias es estar a las 2 o 3 de la mañana atendiendo casos. Es decir, quisiera yo decirles que puedan tener su consulta regular, pero no, atender casos de suicidio es a veces dejar de largo la vida personal. ¿Por qué? Porque tenemos que estar para cuando el paciente nos necesita. No puede ir a las 8 de la mañana si es que a esa hora yo atiendo 2 días después. No, la emergencia la tienen ahora. Entonces, en este protocolo difundimos algunos signos y síntomas muy concretos que se presentan en el comportamiento suicida, porque entendemos que también habrá personas que utilizan este tema para otros fines. Desmitificamos mucho los síntomas, desestigmatizamos las enfermedades mentales, que luego se cree que una persona con una enfermedad mental es una persona que no tiene sus facultades, que no puede realizarse, y eso no es verdad. Eh, Tenemos investigadores, tenemos políticos, tenemos científicos, artistas muy destacados y que tienen estas problemáticas.
pero es importante hacer un diagnóstico diferencial. Aquí va a estar la parte importante. Y que este diagnóstico diferencial, desgraciadamente, se requiere uno especializar para poder llevar a cabo esto. Esperamos que de aquí puedan salir algunos especialistas. Hay un tratamiento multidisciplinario, ustedes lo deben de saber, y darles muy claro, no se puede atender solamente con terapia psicológica. Hay una intervención multidisciplinaria. Hay que cambiar hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio, por supuesto. Y siempre hay que tener una red de apoyo en torno a los pacientes. ¿Sí? Bueno, como les decía, nosotros nos vamos a basar un poco en la parte de las enfermedades mentales, la parte biológica. Ya diferentes estudios nos marcan que por lo menos el 75% de las muertes por suicidio están directamente asociadas a un trastorno mental. Es decir, muchas personas pueden pensar en la muerte, quizás, pero de decirlo a hacerlo, ese instinto de vida, ese instinto de supervivencia, ese freno que tendríamos todos, simplemente el dolor al irnos cortando hace que nos frenemos, pero en la parte biológica encontramos fallas precisamente para detener ese, para evitar ese freno y llevar a la impulsividad. Regularmente, y esto desde el informe anual de la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2010, el diagnóstico general de personas con comportamiento suicida era el síndrome depresivo ansioso, es decir, una comorbilidad entre depresión y ansiedad. Sin embargo, en la práctica, y sobre todo a la hora de intervenir con medicamentos, con tratamientos, nos ha sido muy importante diferenciar esta pauta. Y les voy a mostrar un poquito por qué. Bueno, de entrada, si hablamos de depresión, no podemos hablarlo de manera singular, tenemos que hablarlo en plural, porque no existe una depresión. Están registradas 36 tipos de depresiones y algunas de ellas tienen que ver con aspectos de duelo, otras tienen que ver con cambios hormonales, otras tienen que ver con neurotransmisores. Entonces tenemos que saber si tiene síntomas depresivos, cuál de las depresiones es. Y luego, si hablamos de la ansiedad, ¿cuál de las 137 ansiedades puede ser? En este espectro de ansiedad-angustia que Mercedes Starudiansky, en sus modelos teóricos clínicos para la conceptualización del espectro de ansiedad-angustia, nos marca una pauta, un desafío mayor. ¿Sí? Y esto va a ser muy importante porque si hacemos una analogía con una gripa o gripe, depende cómo le llamen ustedes, los mismos síntomas se pueden presentar en la influenza y en el coronavirus. Sin embargo, los factores que generan el padecimiento son diferentes y se atienden con medicamentos diferentes. De hecho, si a una persona con coronavirus le damos medicamento para la gripa, no le funciona. Y si a alguien con gripa le damos el medicamento para el coronavirus, empeora. Esto sucede en los padecimientos mentales. Yo creo que una primera definición tendríamos que revisarla y es ver el nivel de intensidad. En el espectro depresivo nos encontramos con los trastornos, que son situaciones que ya alteran o trastornan todos los aspectos de la vida de un ser humano. Tienen un largo plazo, mínimo 2 semanas hasta 6 meses o 2 años. Cuando ya es un trastorno, altera toda la vida conyugal, la vida familiar, la vida escolar. La sensación de los síntomas tiene una intensidad muy amplia, muy fuerte. Se sienten muy mal cuando estamos hablando de un trastorno. Y hay diferentes trastornos, por supuesto, está el trastorno de depresión mayor, la distimia, en fin. Pero tenemos otra dimensión que son los episodios. Un episodio puede sentirse igual de intenso que un trastorno, pero el tiempo en que se manifiestan los síntomas es muchísimo más corto.
Como su nombre lo dice, es episódico, pasa. Entonces, regularmente puede ser un par de días, pero no necesariamente llegan a 2 semanas los síntomas. Y tenemos otra dimensión que son precisamente los síntomas depresivos. Estos ni siquiera son discapacitantes. Puede sentirse en un nivel mayor que una tristeza, pero no llega al grado de un episodio y son momentáneos. Entonces, yo creo que es muy importante que lo entendamos, sobre todo nosotros, porque quizás algunos de nosotros habremos vivido síntomas depresivos. Y si desde nuestra vivencia queremos visualizar a una persona que está teniendo comportamiento suicida, en donde es otra cosa, a lo mejor yo le puedo decir, mira, tú piensa positivo y vas a ver que todo va a funcionar. Bueno, desde mi síntoma, claro que es factible, mi cerebro funciona y puedo trabajarlo. Pero ya hablando de un episodio, de un trastorno, no va a ser tan sencillo. No es un acto voluntario, no es algo que se pueda dominar. Y entonces ahí empieza una revictimización del paciente. Es como si yo le dijera a una mujer que está dando a luz y yo le comparo con el dolor que sentí porque me corté mi mano. Yo le diga, ¿por qué sufres? Porque el dolor no es tan fuerte, tú puedes controlar el dolor. No se puede juzgar desde el privilegio de la salud mental. Entonces, si nunca hemos tenido estas dimensiones depresivas, es importante que por lo menos nos demos una idea que aunque no lo sepamos, no es lo mismo a lo que quizás yo me estoy interpretando. Por eso es importante hablar con el paciente, ver escalas, ¿sí? Para poder dimensionar. Ahora, un elemento muy importante del diagnóstico diferencial es que regularmente a los pacientes se les diagnostica con trastorno depresivo mayor. Por supuesto, esto ya es una alteración crónica del estado de ánimo, donde hay una serie de alteraciones. Sin embargo, ustedes que están en el área clínica, creo que sí es muy importante que entendamos la diferenciación. Si nos vamos a los criterios de los manuales internacionales como el DSM-4, que es desde donde ya empiezan a hacerse estas anotaciones, ahorita veremos el DSM-5, CIE 10 y 11 si gustan. Cuando hablamos de una depresión mayor, estamos hablando de que una persona mínimo por 2 semanas ha estado en un estado de ánimo depresivo casi todo el día, casi todos los días, casi todo el día, o sea, no le deja descansar día, mañana y tarde y noche, tiene un estado de ánimo depresivo y tiene una marcada disminución en el interés de cosas que antes disfrutaba, casi todos los días, casi todo el día, mínimo 2 semanas hasta 6 meses. Esto en el trastorno depresivo mayor. Hay una pérdida significativa de peso o ganan peso muy rápido, tienen insomnio o hipersomnia, es decir, casi no duermen de noche o duermen de más, caminan más lento, más aletargados, hablan más pausado, tienen fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de desvalorización, se les dificulta concentrarse y hasta ahí pareciera que decimos, ok, sí, entiendo, una persona depresiva, suicidio, por supuesto, pero quiero que analicemos detalladamente el punto número 9. Lo voy a poner, lo voy a ampliar. El criterio noveno del trastorno depresivo mayor nos dice que las personas pueden tener pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor a la muerte, sino también ideación suicida recurrente, pero, y lo pongo en mayúsculas y en rojo, sin un plan específico o una tentativa de suicidio. Es decir, una persona con un trastorno depresivo mayor puede tener las ideas de muerte, pero jamás lo planea y jamás lo intenta. Y si ya lo planeó o ya lo intentó, entonces tenemos que buscar cuál de las otras 36 depresiones debe de ser, porque depresión mayor no es, aunque el nivel de intensidad sea fuerte, ¿sí? Porque lo más probable es que se trate de un episodio de otra cosa, como un dolor de cabeza. El dolor de cabeza nos puede dar por muchas cosas.
También hay una enfermedad de dolor de cabeza que es la migraña. Pero saber por qué me está doliendo la cabeza me lleva a atenderlo, porque a lo mejor yo pienso que me duele la cabeza por estrés, pero en realidad es hambre. Entonces, el acto que yo voy a tener para tratar de atender eso no va a ser el más adecuado. Lo que hemos visto es que si bien en una primera instancia el psicólogo, psiquiatra, diagnostica sin herramientas de medición, solo por alguna escala donde puede ver algunos síntomas, y dice, bueno, usted tiene depresión, perfecto, ok. Si tiene depresión y ya tiene planeación o algún intento, descartemos la depresión mayor, descartemos los antidepresivos como tratamiento, porque entonces tiene otra variante de esto. Y ahí se da el 80% de las fallas a la hora de abordar un paciente en el diagnóstico diferencial. Y lo mismo marca el DSM-5, ¿sí? Hay ideas recurrentes sin un plan determinado y sin intentos de suicidio. Y el CIE-10 ni siquiera habla de suicidio cuando habla de depresión mayor. Entonces nos lleva a otra pauta. Entonces no son las enfermedades mentales, sí son las enfermedades mentales, pero, y el doctor Borges nos hace una aclaración muy interesante, son enfermedades mentales que les caracteriza por ser de tipo impulsivas, no solamente de cambios de estado de ánimo, de alteraciones del estado de ánimo, sino que también sean impulsivas. El tema de la impulsividad es un tema muy importante aquí para diferenciar entre un padecimiento y otro. En nuestras investigaciones con más de 12,000 pacientes nos hemos dado cuenta que una de las variantes de depresión se le conoce como trastorno afectivo bipolar, antes conocido como trastorno maníaco depresivo. En las tentativas y en actos consumados, principalmente en actos consumados, personas que ya fallecieron, pudimos rastrear que correspondía a su sintomatología a el trastorno afectivo bipolar, que por supuesto se puede confundir con depresión mayor, porque tiene episodios depresivos muy bajos, pero son eso, episodios, y luego tienen intervalos con estados de ánimo elevados. En la depresión mayor, acuérdense que por 2 semanas hasta 6 meses no se levantan de la cama, no comen. No. En esta sí, tienen variantes de estar unos días depresivos a ese nivel profundo y después cambiar estados de ánimo ansiosos o irritables, y eso es lo que confunde. Mientras que la depresión mayor está asociada principalmente a un déficit de serotonina, el trastorno bipolar está asociado a una alteración de dopamina. Son sustancias diferentes. No somos los únicos que hemos observado esto. Thomas Joyner, que es uno de los grandes suicidólogos contemporáneos, ha observado también que en los episodios mixtos bipolares es donde más se dan los suicidios consumados. ¿Sí? Ahora, en la fenomenología, que es muy compleja, por supuesto, en un ratito que tenemos aquí con ustedes no lo vamos a alcanzar a ver todo, pero sí queremos que se lleven el tema de que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, que hay enfermedades de tipo impulsivas que sí son de alto riesgo y va a haber otras en donde serán alteraciones de estado de ánimo, pero no son de tan alto riesgo porque no tienen ese problema de impulsividad, ¿sí? Aún su sistema de autoconservación está activo. Pero la fenomenología como tal, todo el síndrome suicida, lo hemos visto muy marcado en dos padecimientos. El trastorno afectivo bipolar, que está asociado a una gran cantidad de personas que sí fallecieron, tiene una gran impulsividad y tiene muy pocos intentos. Por lo regular al primero o al segundo intento y mueren. Y tenemos otra fenomenología en donde tenemos el trastorno límite de personalidad o borderline, que tiene muchos intentos al año, a veces hasta 12 intentos, pero
tienen un instinto de conservación un poco más activo, de tal manera que sí ha habido muertes por este tipo de padecimiento, pero son menos. Una tiene gran cantidad de intentos y otra es de alta morbiletalidad. Nos vamos a centrar un poquito en la de alta morbiletalidad porque lo que esperamos, por supuesto, es poder prevenir muertes. ¿Sí? Debo de decirles que el trastorno afectivo bipolar, igual que el autismo, tiene un espectro, tiene niveles en donde se tienen alteraciones de estado de ánimo. Hay niveles que son muy imperceptibles, como la personalidad ciclotímica. Hacia arriba pueden estar muy positivos o inseguros o idealizar a las personas o molestarse, pero es un rango funcional. Y abajo bajar hacia melancolías y somnolencias. Sí, lo que sí hemos visto es que una personalidad ciclotímica que se enfrenta a una inadecuada higiene de sueño, empieza a consumir más alcohol o drogas, no hay un cuidado en la alimentación, entonces muy regularmente sube a niveles como ya el trastorno ciclotímico. En este se baja a depresiones moderadas, episodios moderados de depresión, en donde hay disforia, apatía y aislamiento, todavía no hay ideas de suicidio, pero oscila hacia arriba, hacia estados de hipomanía, en donde puede haber mucho insomnio, incluso pasar toda una noche sin dormir y al día siguiente seguir con energía. Estados de euforia, donde puede estar muy alegre, o episodios de ansiedad, en donde sobrepiensa las cosas o se obsesiona con cosas. Puede tener mucha impulsividad en estos estados de ánimo elevados, como desertar de la escuela o cambiar de escuela o divorciarse o casarse, dejar un trabajo, muy impulsivas. En estos estados de ánimo hay muchos problemas vinculares de pareja porque aumenta la libido de una manera desproporcionada y regularmente se meten en situaciones de riesgo en el tema de sexualidad. Empiezan a involucrarse con personas que acaban de conocer, tener interacción sexual en lugares peligrosos. Luego tienen ataques de irritabilidad, que esto es como muy característico. Si se fijan hace rato que hablábamos de los temas de la depresión, nunca hablamos de que los síntomas eran irritabilidad, nunca hablamos de que había ansiedad, nunca hablamos de otras cosas. Y cuando ustedes están viendo un suicida de riesgo, sí van a ver tanto los estados de ánimo depresivos como los estados hipomaníacos, con mucha mitomanía, mienten de la nada, muy celosos y entran en un rol como de salvador, como querer rescatar a los demás. Ojo, pueden pasar desapercibidos esos estados hipomaníacos porque a veces hay mucha creatividad y mucha productividad. Todo lo que no trabajaron en una semana lo sacan en 3 días. Entonces las personas o los familiares, incluso el mismo paciente puede decir, ya mejoró, no mejoró, solo pasó al otro polo. Cuando estas oscilaciones no se atienden de manera adecuada, entonces suben a niveles de trastorno afectivo bipolar tipo 2, en donde bajan a depresiones graves que se parecen a la depresión mayor. Aquí hay anedonia, es decir, literalmente no pueden moverse, no tienen una culpa extrema, nada de apetito y empiezan las ideas de muerte, de suicidio. ¿Sí? Y de aquí solamente es un paso para entrar al bipolar tipo 1 en donde ya hay mucha impulsividad. Y si estaba el día martes a las 4 de la tarde en un estado depresivo y a las 6 de la tarde subió a una manía, hay impulsividad y ahí es donde se lesionan y ahí es donde se matan. Por supuesto, tenemos grados mucho más graves como la esquizoafectividad, en donde se confunde mucho con esquizofrenia porque tienen lapsos de psicosis con alucinaciones. Entonces, por supuesto que entendemos que quizás no todos nosotros seamos especialistas, pero debemos de entender que si no ha mejorado los primeros días, tiene que hacerse un diagnóstico diferencial para ver, porque puede ser otra cosa. De entrada puede ser un trastorno bipolar. Y ya una vez detectado el trastorno bipolar hay que ver el nivel.
Y es que a la hora de ver un trastorno mental, regularmente vemos lo que está superficial, pero no vemos la raíz. Y en la raíz hay una fuerte base biológica donde los neurotransmisores afectan. En realidad, el trastorno bipolar es un padecimiento que se presenta entre el 5 y el 7% de la población mundial. Tiene una carga genética del 80%, es decir, es heredable esta enfermedad. No tiene que ver con traumas o estas cosas. Tenemos pacientes con comportamiento suicida de alto riesgo que en realidad viven en familias muy funcionales, pero ellos simple y sencillamente están totalmente disfuncionales por esta alteración neuroquímica que se las voy a explicar, por supuesto. En todo el síndrome suicida vamos a encontrar 3 puntos como muy en conjunto. El primero es que su juicio carece de racionalidad. Por eso toman decisiones inadecuadas, por eso el pensamiento es oscuro, por eso el pensamiento es catastrófico, ¿sí? Hay pensamiento de muerte, paranoico, y esto tiene que ver con una falla en la conexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, el área del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones racionales. Cuando esta corteza prefrontal se inhibe, por supuesto que la persona va a tener un pensamiento totalmente inadecuado. Esto regularmente le lleva a tener problemas con la pareja, con la familia, porque su pensamiento no es claro. Imagínense que lo tenga todo y la misma persona está pensando, de nada sirve la vida y no, oye, pero no es tu realidad. Bueno, en la mente de una persona con esta alteración es real. Otro elemento es que se desbordan las emociones y esto tiene que ver con alteración en el flujo de neurotransmisores. Hay una hipersensibilidad. En este tipo de patologías, tanto en el trastorno bipolar como en el trastorno límite de personalidad, como el trastorno obsesivo compulsivo, en la esquizofrenia, la dimensión en que se perciben las cosas es diferente. Por ejemplo, lo que para nosotros, cualquiera de nosotros, el hecho de que se muera una mascota, por ejemplo, en una dimensión del 1 al 10 lo sentimos como 3, decimos, bueno, pobre mascotita, se murió mi gato. La dimensión en la que ellos perciben por el incremento de neurotransmisores es 7, 8 veces más. De tal manera que las tristezas, ellas lo sienten como episodios depresivos. Los miedos que cualquiera de nosotros podamos tener, ellos lo sienten como episodios de ansiedad. La alegría ante alguna cosa que nosotros obtenemos, ellos lo sienten como un episodio de euforia. Cualquier coraje o molestia que tengamos nosotros, lo sentimos en una dimensión, ellos lo sienten como un episodio de irritabilidad. El querer a alguien o el que nos agrade a alguien, ellos lo sienten como un enamoramiento. Incluso en el dolor hay una dimensión diferente. El dolor lo sienten más por este flujo de neurotransmisores. Y la impulsividad que hemos visto que es la de alto riesgo, ya no piensa bien. Su realidad se ve alterada porque la percibe en base a lo que siente y si está sintiendo en una dimensión diferente, su mente está alterada, su percepción está alterada, pero además la toma de decisiones se ve alterada porque también hay una desconexión entre la corteza occipital y el área motora. Y eso lleva a que la persona pueda ser impulsiva a la hora de comer, a la hora de beber, a la hora de consumir drogas, a la hora de conducir, a la hora de tener intimidad sexual, a la hora de tomar decisiones, a la hora... Entonces se ve alterado todo esto. Por supuesto que si ustedes hablan con los familiares de una persona con comportamiento suicida, se van a quejar muchísimo, van a decir, es que esta persona está loca. No está loca. Tiene desequilibrios químicos. Y la evidencia nos dice que si le damos el tratamiento adecuado, sí mejora en las siguientes semanas porque su cerebro empieza a procesar las cosas de manera diferente. Las diferentes áreas del cerebro deben de estar conectadas a través de estas redes de neurotransmisión. No son venas, son neuronas que se conectan unas con otras. Por eso hasta la llegada de las tomografías, de las resonancias magnéticas, es que pudimos descubrir las vías de neurotransmisores con los microscopios electrónicos. Esta vía, por ejemplo, que estamos viendo aquí es la vía adrenalinérgica. Si una persona tiene miedo, se activa toda esta red y conecta las áreas cerebrales para identificar que hay un peligro
y empezamos a segregar adrenalina para poder correr, ¿sí? Pero hay otra vía importante que es la de la dopamina. La vía dopaminérgica conecta directamente, la vía dopaminérgica conecta directamente con la corteza prefrontal. Es en esta vía en donde hay una gran falla, se corta la carretera. Entonces ya no llega la comunicación a donde tiene que llegar, ¿sí? Tenemos la vía de acetilcolina, que esta regularmente nos hace llorar, por ejemplo. Entonces, nada más les pongo un dato. Por ejemplo, un episodio depresivo puede deberse porque hay poca dopamina en la corteza prefrontal o porque hay un exceso de acetilcolina. Entonces son cosas diferentes, son sustancias que se tienen que regular diferentes y son medicamentos totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Qué sucede en el tipo de pensamiento que se altera en una persona suicida? Pensemos, por ejemplo, una crisis de ansiedad ordinaria, no las que están asociadas a enfermedades al comportamiento suicida. La ansiedad que cualquier persona puede tener. Si es de origen biológico, lo que va a suceder es que su sistema serotoninérgico, que es como el que tenemos aquí, estas vías de carretera, que están conectando áreas del cerebro para que podamos pensar que hoy es un día muy bonito y que todo nos va a salir muy bien. De repente, en algunas zonas se corta la comunicación, como en este punto parpadeante, y en lugar de seguir por esa vía, toma otra carretera que le hace cambiar de estado de ánimo de manera abrupta. Una persona con un trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, tendría esta situación. En la vía serotoninérgica, ¿sí? Entrando un poquito a cuerpo calloso, muy cercano de la amígdala, del hipotálamo, se bloquea la neuroconducción y cambia de carretera. ¿Vieron cómo cambia? Y entonces de estar pensando en algo positivo, de repente empieza a pensar, no, es que algo va a pasar, algo malo va a suceder, no tengo que salir, tengo que hacer, ¿sí? No es que la gente quiera pensar así, hay una alteración neuroquímica que le cambia su curso de pensamiento. Esto a nivel microscópico entre las neuronas, de repente puede estar sucediendo que carece de serotonina, en el caso anterior. Y regularmente, por ejemplo, en una crisis de ansiedad como esta, pues se dan medicamentos ansiolíticos antidepresivos, alprazolam, sertralina, porque son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, hacen que esta carretera se reconstruya. Pero en el caso del comportamiento suicida por aspecto bipolar, por ejemplo, una persona puede sentir una gran tristeza, este episodio depresivo, pero por un mecanismo diferente. A nivel celular, está produciendo este ácido gamma aminobutírico, la persona puede estar algo molesta, por ejemplo, produciendo cortisol, y de repente ya ese mecanismo se bloquea y activa un segundo mensajero que hace que el estado de ánimo cambie de estar algo molesto, luego a estar triste, depresivo y llorando. Son depresiones diferentes, las provocan cosas diferentes. En estos casos requeriríamos un estabilizador de ánimo que inhiba la producción de acetilcolina, por ejemplo, y active la de ácido gamma aminobutírico para que el pensamiento vuelva a fluir. ¿Dónde se da? Aquí en la entrada del cuerpo calloso. Vean cómo está en la carretera del ácido gamma aminobutírico y cambia la de la acetilcolina. Una crisis de irritabilidad que se tiene en estos padecimientos que les llevan a tener impulsividad puede ser porque estaba muy contenta, estaba llena de amor porque tenía mucha dopamina y se sentía muy satisfecha, su sistema de recompensa estaba bien. De repente disminuyen los niveles de dopamina y se activan los de ácido gamma aminobutírico. Y de estar queriendo mucho a la persona, muy melosa, de repente está totalmente irritable y ofendiéndole y gritándole. Estos cambios de ánimo tienen una base biológica y requieren medicamentos que equilibren este desequilibrio biológico, ¿sí?
¿En dónde se da? Aquí, en la línea de la dopamina. Vean cómo cambia. Igual, una hipersexualidad. La persona puede estar teniendo miedo y de repente se activa en exceso la dopamina, produciendo una gran cantidad de oxitocina, subiendo la libido tremendamente. Y entonces ese desequilibrio genera un comportamiento inadecuado. ¿En dónde? En esta otra vía. Entonces, para nosotros es muy importante que consideremos que un diagnóstico diferencial, por supuesto, un psicólogo, principalmente si tiene formación clínica o un neuropsicólogo que es especialista en esto, aplica una serie de herramientas, de pruebas, de test para hacer una valoración neuropsicológica y poder tener una noción inicial y saber si se trata de un trastorno depresivo mayor o de un episodio depresivo del trastorno bipolar, que son cosas diferentes. Pero no basta ahí, muchos pacientes tienen que pasar al segundo protocolo, que es hacer toda una serie de estudios químico-clínicos, porque debemos de entender que, por ejemplo, un estado anérgico lo puede producir una anemia, un problema tiroideo, y por mucha terapia que le demos, si es problema tiroideo, pues de nada sirve. Pero sobre todo con estudios químico-clínicos podemos hacer un análisis de catecolaminas y ver los niveles de dopamina en sangre. Incluso podemos hacer estudios de neuroimagen en donde ya se ve la foto, ¿sí? Regularmente el tratamiento es multidisciplinario, por supuesto, y la terapia también es multiterapia. A veces requiere terapia de pareja, de familia, individual, de grupo. Hay varias pruebas que se tienen que trabajar. Hay varios estudios de laboratorio que se tienen que hacer. Y si después de estos protocolos no tenemos muy claro, vámonos a estudios de neuroimagen. Aquí ya se puede saber, miren, por ejemplo, si es una situación psicológica lo que está generando el comportamiento suicida y sobre todo esos episodios depresivos, vamos a poder ver en una tomografía por emisión de positrones cerebros así. Si es un trastorno obsesivo compulsivo, es totalmente diferente. Si es una depresión mayor, se ve así. Y si es un trastorno bipolar, se ve así. Es decir, ya hay herramientas de medición que nos ayudan. Ahora, esto es muy importante. Nuestros protocolos están avalados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque seguimos protocolos que ellos mismos manejan. Por ejemplo, aquí en el protocolo 1 y 2 se tienen que hacer una serie de pasos para identificar si se trata de depresión o depresión en el trastorno bipolar. Y voy a remarcar una parte donde dice aquí, protocolo 1, porque si se descubre que la persona, ese estadio depresivo o episodio depresivo, tiene que ver con un trastorno bipolar, entonces nunca, pero nunca, y lo ponen en mayúsculas, la Organización Mundial de la Salud, nunca receten antidepresivos solos. Siempre tienen que ir acompañados de estabilizadores de ánimo. ¿Como cuáles? Como el carbonato de litio, la carbamazepina o el valproato de magnesio o sódico semisódico. Porque el uso prolongado de antidepresivos en el trastorno bipolar empeoran la condición y aumentan los intentos de suicidio. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Sabemos que todo el síndrome suicida, por supuesto, hay aspectos biológicos, hay psicológicos, hay sociales. El aspecto social, problemas de pareja, ¿sí? Se divorciaron, puede generar ideas de suicidio, sí, pero no intencionalidad, no tentativas, porque el sistema de autodefensa todavía está activo. ¿Tiene problemas psicológicos? Sí, reprime sus emociones, está pasando un duelo, puede tener ideas, sí, pero no hay impulsividad. Pero cuando está la alteración biológica, que no solamente se presenta en estos padecimientos, también hemos detectado, por ejemplo, contaminantes como el plomo, el arsénico, el cadmio, que generan comportamientos muy similares a los de un trastorno bipolar. Ahí se inhibe el instinto de vida. ¿Por qué?
porque falla la comunicación sináptica. Entonces, en el tratamiento, por supuesto, el médico, psiquiatra, el neurólogo, mejora la comunicación sináptica con medicamentos, con alimentación, y ahí se atiende la parte biológica, que es la más de riesgo. El psicólogo atiende los mecanismos de defensa y resistencia que se presentan. Y el sociólogo puede entrar en todo un esquema de estigmas, prejuicios, construcciones sociales, ayudar a mejorar las relaciones sociales. Regularmente las personas con comportamiento suicida pasan por una serie de crisis. Hay un desbalance químico, que ya lo hemos visto, eso regularmente nos genera insomnio. Si no se atiende el insomnio, va a haber irritabilidad. Si no se atiende la irritabilidad, va a haber crisis vinculares, va a haber pleito con todo mundo. Después hay crisis depresivas porque ya le grité o le dije a quien más quiero cosas horribles. Y luego estas crisis depresivas entran en crisis de estrés, donde se exacerban las emociones, y luego entran en crisis de angustia o somatización, empiezan con dolores de cabeza, dolor de espalda, o con esta sensación de ahogo, lo que le llaman crisis de pánico. Y luego entran en estados de manía e impulsividad, donde empiezan a comprar y a gastar mucho. Y luego, después de esa, vienen crisis de despersonalización, en donde de repente pum, se pierden. Y ahí es donde está el alto riesgo. Si les llegan al hospital una persona con una despersonalización, no pueden dejarla sola, tienen que haber alguien ahí y regularmente tiene que estar contenida físicamente, porque no se vuelven ellos. O sea, esta parte de tomó la falsa decisión de matarse, salió por la puerta falsa. Tengo mis dudas. Aquí en México tuvimos que detener una ley que querían, en donde a las personas suicidas, como estaban atentando contra una vida, la propia, pero una vida, los querían meter a la cárcel. Entonces les explicamos que no, en realidad las personas ni siquiera son conscientes de esa impulsividad que tienen, de esa despersonalización, cuando los lleva a un acto suicida, se despersonalizan. Entonces, pudimos echar abajo esa ley, porque en realidad lo que necesitan es atención médica. Regularmente ahí en el hospital les van a llegar en alguna emergencia, ¿sí? O ya cuando llegan, ya pasó la emergencia, ya volvió a conectar, entonces ustedes ven a la persona y la ven bien, ¿sí? Pero si la tienen ahí un tiempo en observación, unas 24 horas, van a volver a ver una despersonalización y van a ver lo que es una despersonalización. Entonces, nuestro protocolo regularmente nos dice que cuando llega una emergencia, por ejemplo, allá al hospital, debe de atenderla un especialista para ver si hay una crisis o no, ¿sí? Si una crisis, por supuesto, se contiene, se seda la persona, si no ha tomado algún otro medicamento contraindicado o de hecho trae una ingesta medicamentosa, pues se somete físicamente, ¿sí? Ya una vez que sale de la crisis, se tiene que inscribir a un programa de atención en donde le van a hacer un diagnóstico diferencial y luego posteriormente va a tener una atención multidisciplinaria porque hay que cambiarle la dieta, hay que cambiarles medicamentos y demás, ¿sí? Muchos pacientes van a llegar que no están en una crisis. Bueno, a lo mejor ahorita no te voy a atender en urgencias, pero te voy a canalizar para que mañana vengas al programa que tenemos aquí en el hospital y te empiecen a evaluar, a hacer el diagnóstico diferencial y de ahí a darte la atención multidisciplinaria, ¿sí? Regularmente, cuando llegan a la sala de emergencias, si la persona tiene algunos indicadores de trastorno mental asociados al suicidio, es decir, se le ve que trae algunos cambios de ánimo por lo que va platicando, por lo que dicen los familiares, tiene detonantes de factores de riesgo, es decir, ahora sí, un divorcio, un pleito, una ruptura, algo, tiene 6 o más estresores, ¿sí? Observamos que se está reprimiendo sus emociones, que no habla, que no expresa. Ya nos empieza a hablar de que tiene planificación, de que cómo lo podría hacer, y tiene los recursos
por supuesto que ese paciente no se regresa a casa, ese se queda ahí internado, con observación, con acompañamiento de un familiar, ¿sí? Y si está muy alterado, a veces se sedan. Y si están en un estado despersonalizado, a veces se tienen que someter físicamente. Pero ya hay un alto riesgo, no los dejen ir a casa. Sobre todo si además empiezan a mencionar que tienen somatización, traen dolores de cabeza, dolores de espalda, va a haber otro suceso. Baja el nivel de riesgo, entra en un semáforo naranja, cuando no hay indicadores de una enfermedad mental. Puede haber detonantes. Se está divorciando, tuvo pleitos, tiene ideas de suicidio. Bueno, dejémoslo en observación. Pero la verdad es que no necesariamente tiene que estar alguien ahí observándole todo el tiempo. Disminuye el riesgo. Por supuesto, si nada más trae estrés y factores desencadenantes, pues ni vale la pena que se quede en urgencias, que regrese a casa. Pero esto sí es importante para que ustedes puedan tomar decisiones, porque nos ha tocado que a veces no identifican un nivel alto de riesgo y los regresan a casa, porque el mismo paciente dice, no, ya estoy bien. Vayan observando muy detenidamente la mirada. Por supuesto, si les llega en una crisis y quieren disuadir, por supuesto, hagan un contacto visual, pero no dominante, no viéndole de frente. No se acerquen demasiado rápido ni sean intrusivos. Den un poquito de espacio a medida que les vaya autorizando a acercarse. Si ustedes son personal de enfermería, médico, psicológico, vayan siendo cautelosos. Por supuesto, no se acerquen si hay alguna situación de riesgo, porque a veces agarran un bisturí y te lastiman a ti. Hay que utilizar un tono de voz seguro, firme, pausado, pero ameno, de forma respetuosa, dejando que ellos hablen sin juzgarles. Es que me quiero matar por mi novio. Ay, pues si habiendo tantos novios. No, a ver, háblame de eso. ¿Qué tanto le amas? Desahógate, porque eso es lo que realmente va a bajar el nivel de intensidad de riesgo. Vamos compilando información, cómo te llamas, qué edad tienes, dónde vives, todo eso para ir observando cómo manejan sus emociones la persona. Si tiene ganas de llorar, de gritar, denle oportunidad. Por eso regularmente el pabellón en donde se interna a una persona así en una situación de emergencia, pues debe estar un poquito más alejado de donde están otras personas, porque si tienen una persona con problemas de cáncer o de otra cosa y ven ahí a alguien que está llorando y que se los altera mucho. Hacer que la persona se sienta a salvo, segura, hablarle sobre lo ocurrido sin estigmatizar, sin prejuicio, que sienta empatía. Informarle, por supuesto, que van a venir servicios especializados de atención, a hacerle una valoración, a ver circunstancias, ¿sí? Hay que solicitar los apoyos necesarios si hay se tiene que hacer una contención física porque de repente cambian y se alteran y hay que llamar a los enfermeros y los enfermeros llegan y los someten con vendas y se los tienen que sedar, ¿sí? Mucho les va a ayudar el ver a través de la sintaxis cerebral. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el mover los ojos para un lado, para otro, activa áreas del cerebro importantes, ¿sí? Una de las áreas que no queremos activar, ¿sí? Es el área del lóbulo occipital. Y regularmente cuando la persona está viendo hacia abajo y hacia el lado izquierdo, está conectando con el lóbulo occipital y ahí hay información y recuerdos de todas las veces que les ha pasado algo malo. Entonces queremos sacarlos de ese chip. Si queremos sacarlos, pongámonos a una altura por encima de ellos donde los obligamos a ver hacia arriba y hacia el lado derecho, ¿sí? No le ubicamos nosotros a su lado derecho para obligar a que su mirada vaya hacia el lado derecho y hacia arriba. Y con ello activamos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, el hemisferio de más respuestas, ¿sí? Por supuesto, hay protocolos muy concretos si hay una medicación grave o hay una autolesión o hay un riesgo de que pueda cometerlo o no hay riesgo.
Hay protocolos que el MHGAP les sugerimos que lo puedan revisar este documento, pero sobre todo van a ver en la mirada esta midriasis, las pupilas dilatadas sin haber consumido alcohol o drogas. Van a ver sus ojos así como aceitunas. Eso significa que no está conectando con la corteza prefrontal, no hay razonamiento, puede haber impulsividad. Y si no parpadean, peor. Entonces, esos casos inminentes, mejor manténganlos asegurados físicamente porque de ahí puede partir un problema. Recordemos que si no somos parte de la solución, somos parte del problema. De mi parte es todo lo que compartiremos el día de hoy. Así que muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.